Muchísimas gracias, congresista Costa. Bienvenido. A ti, Sigrid, buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días. Y cuéntenos, por favor, para empezar, desde lo que ocurre el viernes hasta lo que está ocurriendo incluso el fin de semana, pero ¿es el fin de la crisis? ¿Qué ocurrió luego de este rechazo a la moción de vacancia del día de viernes? Rechazo que algunos querían incluso postergar, querían ver más adelante, querían negociar. Veíamos al congresista Burga pedir que se suspenda la sesión. Bueno, en medio de esto, ¿cómo quedamos? Felizmente no prosperó el interés de algunos congresistas de que votáramos la vacancia presidencial hoy lunes. De manera que el tema de la vacancia se cerró el viernes. El domingo a mediodía, la Comisión Especial para la Elección del TSE ha tenido una reunión extraordinaria donde se quiso ya aprobar el reglamento. Nosotros creemos que se ha venido discutiendo bien, pero que no estamos todavía en condiciones de votar el reglamento porque, entre otras cosas, Sigrid, hay asuntos muy técnicos que los congresistas no están en condiciones de decidir sin escuchar a quienes tienen experiencia en organización de concursos públicos de mérito. Y yo he propuesto, por ejemplo, que tengamos la opinión, sea escrita o digamos virtual, de representantes de Servir, de la Defensoría del Pueblo, de la Junta Nacional de Justicia, que son instituciones que han participado y participan regularmente en selección a través de concursos públicos de méritos de funcionarios públicos. Sobre todo, ¿para qué? Para poder saber cómo uno evalúa, por ejemplo, la trayectoria profesional, que es uno de los requisitos que tenemos que evaluar, y cómo se evalúa también la entrevista personal de las candidatas y los candidatos, qué calificaciones se les da, cómo se distribuyen los pesos relativos entre los distintos componentes de evaluación. Ninguno de los congresistas que integra la comisión especial tiene experiencia en esto y sabe de esto, de manera que yo he propuesto que escuchemos a los especialistas para conocer cuáles son las prácticas, las mejores prácticas nacionales e internacionales. Pero se quiere, digamos, votar la propuesta que nos hace la Secretaría Técnica sin escuchar a los especialistas y sin escuchar a la Contraloría, que va a tener también un rol importante porque la Contraloría tiene que pronunciarse antes de la entrevista personal sobre las declaraciones juradas de intereses y de bienes y rentas que formulen las candidatas y los candidatos y que van a ser un insumo para la entrevista. Entonces, en la bancada morada somos de la idea, oye, tomémonos el tiempo, si estamos apurados, tomémonos el tiempo para hacer las cosas bien, porque si no las hacemos bien y nos apresuramos en aprobar un reglamento que no está claro o que no está bien formulado, vamos a tener después problemas porque no vamos a terminar seleccionando a las personas más idóneas para el cargo. ¿Son 6 de los 7 que se tienen que cambiar? Es decir, que ya vencieron su mandato. 6 de los 7, sí, 6 de los 7 ya tienen 1 año y 3 meses de haber, digamos, de haberse expirado su mandato, de manera que si hay una urgencia, pero bueno, esta fase en la que estamos de establecer el reglamento es importantísima porque a partir de ella, una vez que ya tenemos un reglamento sólido, es mucho más fácil avanzar rápido. O sea que hay que tomarse el tiempo. Yo he propuesto que aprovechemos la semana de representación, que en pocos días podríamos consultar a los especialistas y cerrar el tema, pero por alguna razón se quiso aprobar ayer el reglamento, hemos logrado que se pueda incorporar alguna de las observaciones que hicieron los congresistas ayer al texto y hoy día lo votaremos a las 7 de la noche. A mí me parece apresurado y como ya hemos visto en el caso de la vacancia, hacer las cosas apresuradamente y a la loca no producen buenos resultados, terminan empañando los procesos congresales. O sea que, en fin, espero que recapaciten y que podamos escuchar a los especialistas antes de aprobar el reglamento y no después. Por ejemplo, FREPAP ha propuesto que el reglamento se prepublique y ahí vamos a recibir las opiniones, pero vamos a recibir las opiniones de la sociedad civil, de los colegios profesionales, de las universidades, de quienes quieran participar. Pero lo que hacen las comisiones es recogen la opinión especializada antes de pronunciarse. Los especialistas en concursos públicos de mérito no necesariamente se van a pronunciar sobre la propuesta de reglamento que
que hagamos. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos, Sigrid. Digamos, congresista Costa, que usted va más por lo técnico, por la necesidad de hacer un buen reglamento, y entendemos que esa es, digamos, la tarea principal de esa comisión especializada en definir, en cerrar esos temas. Pero sí causa extrañeza porque no es que los 6 de 7 magistrados que han vencido su plazo o su mandato lo hayan vencido el viernes, el sábado, el domingo, hoy día, lo han vencido hace ya buen tiempo. Entonces la pregunta que mucha gente se hará es, qué curioso, el Tribunal Constitucional decidió que el Congreso debata la vacancia y ahora el Congreso quiere elegir a los miembros del TC que ya están por salir. Entonces, ¿es coincidencia? ¿Es fortuito? ¿Va a haber interés político en el momento en el que se seleccionen estos candidatos? ¿Cree usted que esto también va a ser un factor a tomar en cuenta? Porque hemos visto que el Tribunal Constitucional se ha tirado abajo leyes muy debatidas y ha permitido que casi y se puedan tirar abajo al propio presidente de la República. Entonces, no es poca cosa tener peso político dentro del Tribunal Constitucional, cosa que no debería pasar, pero que ocurre en nuestro país. Mire, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la ley de peajes. Y van al Tribunal Constitucional la demanda competencial sobre la incapacidad moral permanente presentada por el Poder Ejecutivo. Y seguramente un par de acciones de inconstitucionalidad contra leyes que están en proceso de aprobarse, ¿no? La refería a, digamos, ingresos y retribución al personal de salud, del Ministerio de Salud y de Salud. Eso ya está en camino y pronto seguramente el Congreso insistirá en la ley sobre la devolución de los aportes a la ONP y el Ejecutivo ha anunciado que también irá al Tribunal Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de eso. Se dice además que hay acciones destinadas a cuestionar decisiones adoptadas por la SUNEDO sobre no licenciamientos de algunas universidades. O sea que claramente para el Congreso y algunos congresistas el Tribunal Constitucional es muy importante. Yo creo que para todos, para el país. Pero hay algunos intereses específicos como estos y entonces me da la impresión de que algunas bancadas quisieran que lo que está pendiente y lo que estará pendiente en el TC pueda ser visto por un TC distinto que este. Y un TC que este Congreso pueda nombrar para que el resultado sea favorable a esos intereses. Entonces, yo creo que eso es lo que explica el apuro de algunos, no digo que de todos, pero probablemente. Y además, las leyes que en el futuro puede emitir aprobar este mismo Congreso, Sigrid, porque hay un montón de otras leyes que están pendientes, el retiro del 100% de los fondos de las AFP, por ejemplo, normas sobre congelamiento de créditos, asuntos que son controvertidos y que están siendo cuestionados por el Ejecutivo y por la opinión especializada, pero que hay una corriente de opinión importante dentro del Congreso a favor de la promulgación de esas normas. Entonces, seguramente esas normas van a terminar en el TC. Y claro, lo que quieren muchos en el Congreso es asegurar un TC a su medida para que el resultado de esos fallos les sea favorable, ¿no? Ahora, con respecto a esta situación, hay quienes dicen la crisis no ha terminado, hay todavía, y ya me estoy saliendo un poco del tema de la Comisión y del Tribunal Constitucional para hablar en genérico, ¿no? Hay quienes todavía no se rinden y al mismo tiempo hay quienes dicen podrían salir nuevas cosas contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Usted ve en un escenario no tan lejano la posibilidad de que los actuales congresistas, lo incluyo, en fin, las actuales bancadas, busquen alguna otra moción de vacancia o algún otro recurso o herramienta, bien sea para aplazar las elecciones o bien sea para ir contra el presidente? Yo espero que ese no sea el caso, porque, digamos, una de las razones por las que se ha rechazado la vacancia es porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, estamos en medio de una tragedia sanitaria y económica nunca antes vista, y sumarle, digamos, a esas dificultades de cara a una elección ya convocada, una crisis política de magnitud, no ayuda. Ya de hecho, como se ha dicho, hemos perdido una semana con la vacancia la semana pasada. Que se impulse una nueva vacancia contribuiría más a debilitar, ¿no es cierto?, la capacidad de respuesta
a la crisis sanitaria y económica, y yo espero que eso no ocurra, porque además, ¿a qué nos llevaría? Imagínate, vacas al presidente y tienes un nuevo presidente a 6 meses de unas elecciones ya convocadas, salvo que haya el propósito, ¿no?, de volver a convocar las elecciones en una nueva fecha o postergarlas indefinidamente o convocarlas para que coincidan, por ejemplo, con las elecciones municipales y regionales del 2022, con lo cual extiendes el mandato del nuevo Ejecutivo producido, digamos, sí, producido por el Congreso, digamos, un Ejecutivo, imagínate, el presidente Merino como presidente de la República, y con un Congreso al que también se le extiende su mandato hasta, digamos, fines del 2022. Con la posibilidad de que en ese momento pueda haber un régimen bicameral que permita que algunos de los congresistas de ese Congreso se reelijan. Quizá esa es la lógica de quienes estuvieron detrás de este intento de quiebre del orden constitucional. Estamos especulando, ¿no? Porque de otra manera no se explica que tú quieras vacar al presidente cuando ya quedan un poquito más de 6 meses para unas elecciones que han sido convocadas, ¿no? Entonces, yo creo que esa incertidumbre y esa inestabilidad no ayuda a enfrentar la pandemia y sus efectos económicos y genera una incertidumbre, además, sobre el futuro político del país, que no ayuda a la recuperación económica que es imprescindible para recuperar los empleos que hemos perdido y el bienestar de la población peruana que se está viendo tan afectada por esta tragedia, ¿no? Ahora, pero más allá de la vacancia y que se rechazara la vacancia, ¿hay la posibilidad de que el Congreso modifique una elección ya convocada a través de otra herramienta o tendría que ser solamente a través de otra moción de vacancia? Se lo pregunto para ser realistas con respecto a lo que le espera al país, porque hay una incertidumbre que tampoco no solamente le hace bien a la situación y a la actual crisis por el coronavirus, sino a la gente, a la ciudadanía. Nada impide que haya una nueva cuestión una nueva moción de vacancia. Yo espero que no la haya por esas razones y porque creo que la derrota de la vacancia tiene que ver con el hecho de que estamos en medio de esta tragedia, ya están convocadas las elecciones y el presidente tendrá que rendir cuentas ante la justicia por estos hechos de todas maneras a partir del 28 de julio del 2021. De eso no se va a escapar de ninguna manera. Entonces, si eso es así y tenemos las garantías de que la justicia va a tener su momento y no va a ser de acá a 20 años, sino va a ser de acá a 10 meses. Entonces, ¿cuál es el apuro y cuál es el afán de infligir un daño tan grande a la situación económica, a la respuesta sanitaria? No me parece que haya fundamento, salvo, como te digo, que lo que se quiera es cambiar completamente las reglas de juego, tener un nuevo gobierno que se perpetúe en el tiempo más allá del 28 de julio del 2021, tener un Congreso que vaya mucho más allá del 28 de julio. Todo eso no ayuda porque sería una ruptura del orden constitucional con todo lo que eso genere en términos de incertidumbre, inestabilidad y afectación, ¿no es cierto?, a la recuperación económica en la que ya tendríamos que estar embarcados el próximo año, ¿no? Por eso te digo, se puede hacer, espero que no se haga. Ya quedó claro que justicia para el señor Vizcarra y su entorno inmediatamente, ya le está viendo, ya la Fiscalía está actuando, ha allanado casas, en fin, está tomando las acciones con el presidente a partir del 28 de julio porque así lo manda la Constitución, pero de esa no se va escapar el presidente de la República. Entonces, bueno, un poco de paciencia, pensemos en el país y no en las cuentas pendientes que tienen algunos con el presidente de la República. Bueno, congresista, y en todo caso, con respecto a esta propuesta, estaba revisando que el FREPAP ha presentado, por ejemplo, un proyecto de ley que evita la reelección de congresistas. Más allá de si el FREPAP votó a favor de vacar al presidente de la República, en todo caso, ¿es una iniciativa que podría tener eco en otras bancadas? Digamos, no entiendo qué sentido tiene esa iniciativa, salvo que sea un mensaje para quienes están pensando que es posible la reelección. No te olvides que hace poco un partido hizo una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronunciara sobre si los actuales congresistas podemos reelegirnos o no.
está claro que no podemos reelegirnos. Los que hemos sido congresistas entre el 2016 y el 2021, dentro de ese periodo legislativo no pueden ser congresistas entre el 2021 y el 2026. No hay nada que consultar. Pero si el FREPAP propone esa iniciativa de ley es porque hay algunos congresistas dentro de este Congreso que sienten que sí podrían reelegirse. Entonces, eso da cuenta de que es probable que detrás de esta intentona, digamos, de quiebre del orden constitucional a través de esta vacancia presidencial express, lo que había era, como te digo, un intento de tener un nuevo gobierno encabezado por el presidente actual del Congreso, que se extendiera más allá del 28 de julio del 2021 y tener un Congreso que también se extendiera más allá de ese periodo y eventualmente que pudiera el 2022, ¿no es cierto?, reelegirse, o sea, forzando la figura. Por eso la reacción de FREPAP de decir, oye, acuérdense, y si no se acuerdan, bueno, aprobemos una ley, pues discutamos esto y aprobemos la ley para que quede claro para todos. Yo creo que esa ley no es necesaria. Fuimos al referéndum y votamos de que no había reelección de congresistas de un periodo legislativo a otro. Este periodo termina en el 2021 y a partir del 2021 no hay posibilidad de que ninguno de los congresistas que hemos sido integrantes del Congreso en este periodo, ni los que estuvieron en el disuelto y ya no están en este, ni los que están en este, habiendo o no estado en el disuelto, podemos ser reelegidos en el 2021. Y congresista, en todo caso, ya para ir cerrando con respecto a algo más inmediato y es la situación de la mesa directiva. Se planteó en su momento censurar al presidente de la mesa directiva, el señor Manuel Merino. Entiendo que también se ha planteado en algún momento, sin éxito, remover al congresista Edgar Alarcón de la Comisión de Fiscalización. ¿Se va a tomar alguna acción? ¿Se va a proponer alguna acción? ¿O es que simplemente no hay los votos, no hay el interés de hacer algo luego de que se pusiera al país en crisis por toda una semana entera, aprobándose una moción de vacancia que al final se fue al tacho por mal cálculo político? Entonces, disculpe que lo ponga de manera tan escueta, pero creo que ese es el resumen de lo que ha ocurrido y yo no sé si vaya a haber algo contra quienes promovieron toda esa crisis, toda esta situación, nos llevaron ahí. La censura al presidente Merino se propuso, se discutió y se votó. Y yo creo que ya es un tema cerrado, ¿no? Ha habido una mayoría, digamos, abrumadora respaldándolo, a pesar de todo lo que conocemos. De manera que en el corto plazo yo no veo que eso pueda ser revisado. En relación con el señor Alarcón y su presencia en la Comisión de Fiscalización, yo creo que ahí hay una decisión pendiente del gobierno, del Congreso. Hay que recordar que no solo tiene 39 investigaciones penales, sino que tiene 3 denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación recientemente, que son investigaciones que vienen del 2017. Acuérdate que el 2017 él fue destituido como Contralor General de la República hace menos de 3 años por graves hechos de corrupción, por casi unanimidad. En la comisión permanente, que es el cuerpo que tomó esta decisión, todos los votos fueron a favor de la institución, ¿no? Y eso fue así no porque funcionaron de blindarlo, sino porque el rechazo de la opinión pública ante hechos de corrupción evidentes llevó a una investigación encabezada por el excongresista Arana y un grupo de trabajo donde, digamos, se concluyó de que había suficientes evidencias, ¿no es cierto?, de graves hechos de corrupción y el señor tenía que ser destituido. Entonces, destituido, 39 investigaciones penales y 3 denuncias constitucionales sobre enriquecimiento ilícito a lo largo de 15 años mientras fue funcionario de la Contraloría. A eso agrégale denuncias de sobornos. Él habría recibido sobornos de la organización criminal que encabezaba el exalcalde de Chiclayo, ¿recuerdas? Y se le pagaron 30.000 soles para que hiciera una gestión en la Contraloría. Se habían congelado los recursos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y para que levantara ese congelamiento se le pagaron 30.000 soles. Hay testigos, hay colaboradores eficaces y hay 2 congresistas del Congreso anterior comprometidos en esa investigación penal. Y es la Fiscalía, para continuar con esa investigación penal, que pide que se le levante, digamos, el foro parlamentario. De manera que y hay una denuncia constitucional más, que están
en el Congreso hace más de 2 meses y no se ha movido. Entonces, lo primero que había que hacer es garantizar que se da curso a esas denuncias y que se concluya con esos procedimientos para que la justicia pueda tomar cartas en el asunto, no el Congreso, a quien no le corresponde. O sea que yo sí espero que en relación con el señor Alarcón, por lo menos se dé curso a esas denuncias y a él se le separe la comisión de fiscalización, porque con estos credenciales él no puede presidir pues la comisión de fiscalización, ¿no? Ni integrarla en realidad. Bien, bien, congresista Costa, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, esperemos que algunas de estos pendientes se cierren y para bien que también algunos de estos personajes pues tengan que aprender una lección o hayan aprendido una lección. Hemos vivido una semana de crisis sin duda bastante grave, ojalá no se repita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sigrid.